La invasión rusa en Ucrania ha provocado un desplazamiento masivo a los países vecinos. Según datos de Naciones Unidas, más de 150.000 personas han abandonado ya Ucrania. Además de Polonia, los desplazados intentan llegar a otros países de la Unión Europea como Eslovaquia, Hungría y Rumania. También a Moldavia, que no forma parte del bloque comunitario. A medida que los combates se recrudecen, estas naciones se preparan para acoger cada vez a más refugiados. Y antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista Mikel Ayestarán, que se encuentra en la frontera entre Polonia y Ucrania. Le preguntábamos si había aumentado el flujo de refugiados que ha ido llegando a Polonia. Es la principal puerta de entrada para los ucranianos en estos momentos. Sí, prácticamente se ha duplicado el número de refugiados en las últimas 24 horas, según los datos que ofrecen las autoridades polacas. Aquí a Polonia han entrado ya al menos 100.000 personas y eso es algo que nosotros hemos podido percibir tanto en los puestos fronterizos que hemos visitado como en esta estación de tren en la que nos encontramos muy cerca de la frontera, que es uno de los 9 puntos que tiene establecido el gobierno polaco para atender a los ucranianos que huyen de la guerra. Y también pedimos a Mikel que nos acercara un poco más a esa realidad de quienes llegan a Polonia. Son sobre todo muchas mujeres y niños, contaba, separados de sus padres que han tenido que alistarse en el ejército ucraniano. Le preguntábamos cuál va a ser el siguiente paso para toda esta gente. Sí, muchas mujeres y niños, porque hay que tener en cuenta que hay ley marcial ahora mismo en Ucrania y los hombres entre los 18 y los 60 años tienen que acudir al ejército, por lo tanto no les dejan salir. Lo que nos hemos dado cuenta hoy también que si hay más afluencia de gente es porque están viniendo ya desde la parte este del país, que es la zona donde los combates son más duros y ya están también llegando aquí, ¿no? A una zona segura en Polonia. El siguiente paso, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, pues sí que tienen familiares, tienen amigos con los que poder quedarse, pero y lo que se repite es esa incredulidad, ¿no? No se están creyendo lo que les pasa, piensan que es una pesadilla y la gente no tiene muy claro cuál va a ser el siguiente paso, qué van a hacer, si alejarse, si van a poder volver a sus casas en breve tiempo. Es todo muy confuso en estos momentos. Nos queremos acercar a la frontera entre Ucrania y Polonia. Concretamente nos vamos a Przemyśl. Allí se encuentra el periodista Ibai Arvideasa. Ibai, vamos a ver, mañana tienes previsto entrar en Ucrania. ¿A dónde te vas a desplazar? Hola, buenas noches. Sí, mañana junto a un grupo de compañeros y compañeras tenemos previsto ir hacia Leópolis, es decir, hacia la principal de las ciudades en el oeste de Ucrania. Es una zona relativamente tranquila de momento, aunque esta tarde han estado sonando sirenas que alertaban de un posible ataque aéreo. Finalmente no ha sucedido. Es una zona a la que todavía creemos que se puede acceder con un mínimo de seguridad, por eso vamos para allá. Y ahora mismo estamos decidiendo la manera en la que vamos. Paradójicamente, a pesar de que la invasión rusa se ha intensificado en todos los frentes, todavía funciona el tren en Ucrania, todavía funciona el tren desde la frontera de Polonia como mínimo hasta esta ciudad, aunque el resto del trayecto está cortado y es una de las opciones que estamos barajando, pero todo será, bueno, en estas situaciones siempre se decide en el último momento en función de, obviamente, de las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Tendréis que improvisar probablemente. Vamos a ver, ¿qué me puedes contar sobre la ofensiva rusa? Avanza por múltiples frentes. ¿Tienes novedades sobre la resistencia que está brindando el ejército de Ucrania? Sí, es difícil de concretar porque están sucediendo tantas cosas a la vez en tantos lugares. Como decía, ya no se concentra solamente en el este, sino que se ha extendido prácticamente por todo el país. Y también la resistencia se está generalizando. Nos cuentan compañeras que estaban en Kiev, por ejemplo, que las unidades de defensa territorial, que son esta milicia que está amparada por el ejército ucraniano, pero formada por civiles, se ha ampliado muchísimo estos días. Aquí también en la frontera hemos visto cómo centenares de voluntarios ucranianos cruzaban la frontera en el sentido opuesto al que están cruzando los refugiados, es decir, volvían a Ucrania para unirse en muchos casos a las defensas, en otros casos directamente para el ejército. El ejército además ha dado recomendaciones como la de que los vecinos quiten todas las calles, todas las señales de las calles para confundir a los rusos. Ha publicado cómo fabricar en casa un cóctel Molotov, por ejemplo, animando a que todo el mundo lo haga. Son gestos
más o menos efectivos o más o menos simbólicos, pero que también de alguna manera demuestran el desequilibrio de fuerzas entre estos dos bandos en guerra. A pesar de ello, Ucrania, con sus milicias y con su ejército, está resistiendo en muchas partes del país y veremos cómo evoluciona. Sí, veremos qué nos traen las próximas horas. Ibai Arbideasa, muchísimas gracias. Cuídate. Gracias.